Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Asegúrate un posible puesto de trabajo con Centro de Formación de Conductores Ellín Iniesta. En Centro Ellín Iniesta puedes conseguir tu permiso de conducir camiones y autobuses de una forma rápida con nuestro 90% de aprobados en primera convocatoria. Y si todavía no tienes el certificado de aptitud profesional obligatorio, en Centro Ellín Iniesta tienes cursos CAP inicial, mercancías y viajeros. Además, si te faltan puntos del carnet de conducir, con nosotros los recuperarás antes de lo que piensas. En calle Ramón de Campoamor 7 de Ellín, Centro Ellín Iniesta, asociado a la Confederación Nacional de Autoescuelas. Centro Ellín Iniesta te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Ahí queda nuestro tiempo de información primera plana. Aquí comienzan los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 de la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial a todos aquellos que nos escucháis a través de internet y las diferentes fórmulas que tenéis para llegar a nosotros. Mantener ahí nuestra programación a través de nuestra web, ellinsoloradio.com, o a través también de nuestra aplicación, esa aplicación para Android que se ampliará próximamente y que les da la oportunidad de llevarnos ahí en el teléfono, en su tablet, y a un clic estar ya escuchando nuestra sintonía. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días, 34 minutos sobre las 8 de la mañana, o buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición que a partir de las 2 y algunos minutos les ofrecemos. Repetición íntegra de todo lo que sucede, todo lo que le contamos en el programa en su horario matinal. Repetición, como digo, al completo a partir de la finalización de primera plana en su informativo central. Es la edición correspondiente al 16 de diciembre de 2015. Ya nuestras calles, nuestros escaparates, el ambiente en general, pues se torna navideño y, bueno, pues en nuestras casas la decoración también, bueno, pues ya seguro está en marcha, y ya no solamente nos referimos al nacimiento y demás, sino pues el arbolito, las lucecitas que vemos también en muchas ventanas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de energía. Hoy vamos a hablar principalmente de electricidad, y vamos a hablar de energías alternativas y renovables. Y bueno, pues cuando hablamos de estos temas, ¿a quién saludamos? Pues saludamos a nuestro buen amigo y colaborador Juanjo Villena. Buenos días, Juanjo. Hola, buenos días, José Luis. Gracias por estar con nosotros en un programa que seguro va a resultar, como siempre que estás aquí, muy interesante a todos nuestros oyentes. Digo que la Navidad se palpa, se nota ya, ¿no? Y se nota precisamente uno de los condicionantes es precisamente las lucecitas de colores, esos arcos que vemos por nuestras calles, que por cierto, y hablando ya de energía, han cambiado mucho, ¿no? Respecto a hace unos cuantos años, cuando teníamos esos bombilluscos gordos, que era un gasto inmenso, y ahora pues la lucecita mucho más pequeña, más versátiles a la hora de hacer dibujitos y demás, y que gastan mucho menos. Sí, ahora estamos sustituyendo las lámparas de incandescencia por lámparas, bueno, no son lámparas, son diodos LED que consumen infinitamente menos. Y bueno, una parte de energía que la bombilla de incandescencia emitía y que no servía absolutamente para nada, que era el calor, pues el LED no emite calor, con lo cual pues digamos que toda esa energía que consume va directamente a generar luz, que es para lo que sirve. Eso es. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la factura de la luz, Vamos a hablar de la factura de la luz, porque seguramente les pasa como a mí, que cojo la factura y no sé lo que estoy viendo, solamente veo al final que tengo que pagar un dineral, Seguro que les pasa esto. Vamos a hablar de la factura, vamos a hablar del contador digital, que ya en algunos lugares se ha puesto en marcha y nos han asustado un poquito, ¿no?, con algunas cosas que hemos leído y escuchado. Vamos a hablar de autoconsumo, vamos a hablar de placas solares, vamos a hablar de todo lo que haya que hablar.
Y les proponemos, por lo tanto, un programa muy interesante, puesto que, bueno, su economía también en parte importante va en ello. Claro. Bueno. Todo eso en media hora. Todo eso, si media hora, 3/4, tenemos que contarles todo eso, con lo cual yo creo que este será el primero de muchos programas que tendremos que ir realizando. Bueno, Juanjo, vamos a comenzar por las tarifas y las facturas que recibimos en casa, donde nos dicen, total a pagar. Tanto, que es yo creo lo único que entendemos. Sí. Eso sí lo pone muy clarito, y además en negrita, para que sepamos que destaque. Efectivamente. Pero claro, ahí vemos un montón de cosas que van sumando, y casi en la mayoría de las ocasiones lo que menos pagamos es consumo real. Claro. Bueno, el recibo de la luz realmente se hace indescifrable para aquellas personas que no están relacionadas con el sector eléctrico, bueno, con el sector, o con el mundo eléctrico, ¿no? Porque aparecen ciertos parámetros ahí que, bueno, se nos escapan. Y luego también se hace tan sumamente enrevesado que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de que, digamos que el coste de ciertos parámetros o de ciertos conceptos se hace con a la 100 milésima parte de un céntimo de euro. O sea, no es que se redondea a la décima, no, es a la 100 milésima parte de un céntimo. Por eso vemos unos números ahí sumamente largos y tal, que eso lo que hace es cansar la vista del que lo lee y al final pues no lo lee. Claro, tiene que aparecer siempre algún friki, ¿no? Que diga, voy a coger todos estos datos y los voy a analizar. A ver qué dice exactamente mi factura. A ver qué es lo que me quiere decir. Entonces, bueno, se ha hablado mucho de que se ha bajado el precio de la luz y que se ha bajado el precio de la luz, y también hay que tener mucho cuidado con ciertas comercializadoras que van de casa en casa ofreciendo ciertos descuentos, ¿no? Porque con tanto apartado dentro del recibo de la luz hay que ver dónde se aplican esos ciertos descuentos, que a veces esos descuentos son sumamente ridículos. Si alguien nos está escuchando y quiere ir sobre la marcha viendo cositas, pues que se prepare un recibo y lo vamos viendo. Mira, dentro de la parte de un recibo de la luz, pues encontramos tres apartados fundamentales. Uno es el de la parte fija, que esto significa que vas a pagar sí o sí, consumas, no consumas o hagas lo que quieras, te alumbres con una vela o te calientes con el brasero de picón. La cosa es que vas a pagar por ese concepto sí o sí. Se llama, es la parte fija y se le llama el concepto por potencia contratada, lo que tú contratas y lo que tú tienes disponible para consumir dentro de casa, ¿vale? Ahora le han dado mucha vuelta a ese concepto y hablan de peajes, accesos a la red, etcétera, que cada compañía pues lo describe de una forma, pues para eso, yo creo que al final para despistar, porque si te ponen concepto fijo, o sea, lo que vas a pagar de fijo, pues ya aclararía bastante. Bien, en esa parte fija, pues lo desglosan en dos, que uno es el peaje de acceso a la potencia o la posibilidad de yo acceder a la red a cierta potencia, tenerla yo disponible, ¿no? Y otra es la comercialización, que yo no entiendo muy bien el término esto de comercialización, o sea, yo tengo acceso y luego me comercializas ese acceso, pero bueno, ya digo que es un poco enrevesado el tema este del recibo y tal. Estos conceptos, ya te digo que te ponen el precio a la 100 milésima parte de céntimo, con lo cual pues estamos hablando de, lo vamos a redondear, pues en unas compañías y en otras pues ronda prácticamente un 10 céntimos más o menos por kilovatio y día. O sea, ¿qué contrato? ¿3 kilovatios? Pues 3 kilovatios por esta cantidad por cada día. Hay que tener mucho cuidado, y los que tengan por ahí recibos que los vayan mirando, porque normalmente este concepto te lo multiplican por 62 días. Pero se puede dar la paradoja de que en el mes de julio te carguen este concepto con 62 días y en el de agosto también. Con lo cual el año ya no tiene 12 meses, sino tiene 24. Entonces, por eso habría que coger recibo a recibo a ver cuántos meses o cuántos días me han computado y me han cobrado el término de potencia con esa cantidad, porque nos podemos llevar la sorpresa de haber pagado 24 meses en un año. ¿Qué año más largo?
Sí, bueno, es un año de Marte, pero más o menos. No, se puede dar el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pues ya cada cual que luego haga con eso lo que quiera. Pero está muy bien hacerse, ahora que nos aficionamos a la informática, la gente mayor también tiene sus cursetes estos que hacen para aprender un poquito el manejo, pues que se haga una hoja Excel, que es lo que yo me he hecho por aquí, y que luego haga comparativas. Así cuando llegue alguien con una comercializadora, pues le rellenas todos los datos y entonces ya puedes comparar con lo que tienes y con lo que no tienes y con lo que te ofrecen, ¿vale? Este término viene regulado en una orden ministerial que te dice se puede cobrar, las empresas pueden cobrar por este concepto entre 9 euros y 69 euros. No, ¿vale? Un arco importante. Y te dice recomendado 24. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás como distribuidora de último recurso en una compañía, pues te suelen cobrar más o menos ese precio, el recomendado, 24 euros. Pero cuando te llega alguna comercializadora, porque ellos tienen que tener algún margen, pues normalmente juegan con este margen, ¿vale? Entre 9, que no te van a cobrar 9, y 69, que igual tampoco te cobran los 69, pero te pueden cobrar 50, como a mí hace poco intentaron, ¿no? Yo estoy por decir tu dirección con el fin que no se molesten, porque el último que fue a visitarte casi se corta las venas ahí en directo, ¿no? No, pero yo disfruto, si me cortas. A mí me gusta sacar mi hoja Excel y que ¿no? Porque ellos también están ganándose sus habichuelas y bueno, pues es una forma también de darles cancha, ¿no? Hay que se explayen y tal. Bueno, pues este concepto ya digo, normalmente las distribuidoras pues están cobrando entre 21 y 22, Iberdrola está cobrando 21,33 y Endesa está cobrando unos 22 y en la parte fija pues están entre 23,50, 24, una cosa así, ¿vale? La parte recomendada que dice la orden ministerial y ya está. Luego eso es fijo. Eso lo vamos a pagar cualquiera. Lo que te he dicho, si te calientas los pies con un brazo de picón o te los quieres calentar con, yo qué sé, con una estufa halógena. El hecho que entre la electricidad en tu casa, en tu negocio y tal, ya eso seguro. Que tengas acceso a la energía, solamente por el hecho de tener acceso. Y luego la parte de comercialización, no sé de qué va, pero bueno, me imagino que será algún porcentaje extraordinario pues para cobrar un poquito más. Pero bueno, estos desgloses que no se entiende. Luego tenemos otra parte que es la parte variable. Aquí sí que es cierto que depende de lo que consumas, pues te cobro. Esto es más o menos un poco pues lo lógico, ¿no? Yo siempre hago una comparativa, por ejemplo, cuando vas a echar un gasoil. Yo por tener acceso a la gasolinera no pago. Si no voy, pues no tengo que pagar, y si voy, pues yo solamente voy a pagar por lo que yo vaya a consumir, ¿no? Sería lo lógico, pues aquí sería más o menos, debería de ser así. Yo tengo ahí la red, si la quiero usar la uso, y si no la quiero usar no la uso, y no debería de pagar por este concepto que bueno, por este acceso. Aún más cuando la red eléctrica la hemos pagado entre todos. Porque dice, bueno, la ha pagado la distribuidora y claro, hay que pagarle pues ciertos derechos, pero las redes eléctricas, desde que se montaron al principio, que eran públicas, pues eso quiere decir que las pagamos nosotros, y luego también es cierto que las hemos ido pagando, aunque de forma indirecta, etcétera, etcétera, pero las redes eléctricas se han pagado con dinero de todos, y ahora pues te exigen pagar un dinero por hacer uso de ella. Son cosas paradójicas, ¿no? Pagamos dos veces lo mismo, ¿no? Lo pagamos en su momento. Sí, son cosas de las privatizaciones, ¿no? Que dice, bueno, tengo una empresa que es nuestra, pero ahora yo, ya que está montada, pues si no estuviese montada sería una cosa, pero como ya está montada y la hemos pagado entre todos, pues ahora yo pues la privatizo para que la lleve otro, que haga negocio y que esto fluya el capital, ¿no? La parte variable es lo que consumimos. Aquí sí que cada uno ya, con su responsabilidad, puede hacer dentro de casa el consumo razonable o irrazonable que quiera con la energía que vaya a consumir, y depende de lo que consumas, pues así pagas.
lo que te he comentado, las comercializadoras normalmente te hacen o te dicen que te van a hacer un descuento sobre el recibo de la luz, pero normalmente te lo hacen sobre este concepto, incrementándote el concepto de la parte fija. Pero eso es para analizar uno por uno y lo que te quiera, lo que quieras luego valorar y ver, ¿no? En esta parte igual se paga un coste de acceso a la energía, lo vuelves a pagar, el coste de acceso a la energía, y se paga ya por kilovatio hora, lo que tú consumas en una hora. O sea, tú pagas por tener derecho a la potencia que tengas contratada, pagas una parte fija y luego, dependiendo de lo que pase por esos cables, vuelves a pagar otra vez el acceso a la energía. No sé si... si te estamos entendiendo perfectamente y estamos ya empezando a indignarnos. Ya nos vamos indignando. A cabrearte, ¿no? Bueno, pues esta parte sí que tiene un coste menor. Esto es realmente lo que me cuesta a mí la energía y está pues entre unos 12 céntimos, una cosa así, ¿vale? 12, 13 céntimos, con algún descuento, con alguna promoción 10 céntimos, pero entre 13 y 10 céntimos es lo normal, ¿no? Y luego, pues, dentro de esa parte variable, pues tienes el coste de energía. O sea, pagas el acceso y pagas la energía. Esto, tanto en la parte fija como en la parte variable. Luego tienes otra parte que es el equipo de medida, que o bien lo tienes en alquiler o igual lo tienes en propiedad. En propiedad está bien cuando el contador era analógico, de la rulilla que daba vueltas, porque al ser mecánico, digamos que las actualizaciones serían pocas. Pero ahora el problema lo tenemos con los contadores digitales, que depende luego de las actualizaciones que se le hagan al contador o que te exijan que le hagas al contador, etcétera, etcétera, 1000 cosas que la compañía te puede exigir. Pues ese coste se te va a ir incrementando en ese contador, con lo cual si un contador pues puede llegar a costar unos 300 euros, pues tú ves sumándole el coste que tendría una actualización, un no sé qué. Ahora quiero que el contador haga una distribución por horas, como es el caso de ahora. Ahora el contador debe de registrar 720 franjas horarias. Con lo cual, si hemos comprado un contador que no era capaz de hacer eso, lo tenemos que actualizar. Si lo tenemos en propiedad, lo tenemos que hacer de nuestro bolsillo, y si no, pues si lo tenemos en alquiler, lo hará la compañía. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito más del contador. Vamos a terminar con la factura, Juanjo, que tenemos poquito tiempo y muchos temas que tratar. Y luego pues tenemos la parte de impuestos. Aquí tenemos un impuesto que es el impuesto a la energía, a la electricidad, que se llama, que eso es un 5%, y el IVA, que eso lo paga... Bueno, lo paga todo el mundo y por lo visto es un artículo de lujo, que no es un artículo de primera necesidad, y con lo cual se carga con un 21%. ¿Vale? Sí, bueno, tenemos artículos de primera necesidad, como es la pornografía, que se paga el 10%, ¿no? Pero la electricidad es algo de lujo y entonces se paga el 21%. Hombre, sin la pornografía no podemos vivir. Y sin luz, sí. Sin electricidad, sí. Efectivamente. Bueno, pues la pornografía necesita muchas luces. Será por eso, ¿no? Entonces, tal. Luego, en los recibos nos hacen un reparto. Siempre nos ponen ahí un gráfico en plan muy bonito, ¿no? Unos quesitos, para que vea la víctima, por decirlo de alguna forma, en qué se va a repartir el dinero de su factura, ¿no? Y entonces aquí pues viene otra parte que es por la que empieza a mosquearte también otro poquito más, porque viene una parte de la factura corresponde a los costes de producción, ¿vale? La electricidad pues tiene un coste. Si es de carbón, pues necesito comprar carbón. Si es de fuel, pues fuel. Si es de gas, gas. La nuclear, pues los residuos que generen, etcétera, etcétera. Bien, si es hidroeléctrica, resulta que el combustible es de todos, porque el agua es de todos, ¿no? Si no, que vayan a Murcia y verán, agua para todos. Bueno, pues el agua es de todos y ese combustible, digamos que es nuestro, ¿no? Pero bueno, ese lo ponemos nosotros de gratis y sacan beneficio las compañías. El aire también es de todos, por el momento, y también ese combustible pues lo ponemos todos, y así es sucesivamente. Bueno, pues ese coste de producción
digamos que repercute en un 24% de nuestra factura, ¿vale? 24%, pues está dirigido a costes de producción. Luego tenemos otro apartado que son los costes regulados, y aquí pues se puede dividir en tres, ¿vale? Este costes regulados, que supone un 19% del total de nuestra factura, pues digamos que lo dividimos entre tres. Y dice, uno es para pagar las renovables. Uno de ellos es para costear lo que cuestan las renovables, ¿vale? Pues ese trocillo de la tarta, hemos dicho antes que sí, los costes de producción eran el 24, y ahora dice los incentivos a las renovables, a la cogeneración, a los residuos de edad, eso es un total de un 18,90% de nuestra factura. El coste de las redes y transporte de distribución, hay que pensar que un electrón no es un camión, un electrón no es que salga de Cofrentes y llegue a mi casa, sino que simplemente hay una agitación de electrones por la red, etcétera, etcétera. El desgaste que hace el electrón dentro de la red, pues es cero, y sí que hay ciertas pérdidas por calor, por etcétera, etcétera, ciertos constantes y variables eléctricas que es un gasto, pero que eso ya lo pagamos, no hay que preocuparse. Entonces esos costes de transporte y distribución pues lo valoran en otro 18%, y luego viene la parte más sugerente, que es otros costes. Vale, otros costes es el 15,77% de nuestro. Es importante también. Pues de 100 euros, pues 15 y pico van a eso. 15. A ver, ¿y qué son en esos otros costes que se mete, pues nadie lo sabe. Seguramente hasta las prejubilaciones del Consejo de Administración de las grandes eléctricas, me imagino, porque en otros costes puede ser cualquier cosa. Esa parte no se desglosa, simplemente se queda ahí, en otros costes, y ahí, según hay entendido, pues se financia prácticamente todo, hasta la televisión española se financia a través de esto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esa parte de otros costes, pues ahí lo tenemos. Bueno. Esto es un desglose así, a grosso modo, ya digo, el que tenga curiosidad, pues que se haga una paginita Excel, que es muy fácil de hacer, con un recibo, y así puede aplicarlo a varios recibos y ver cómo puede jugar un poco al este. Vamos a comprometernos en otra ocasión que estés con nosotros, porque veo que no nos va a dar tiempo a tocar todos los temas que tenemos previsto, el llamar a alguna empresa de estas y que nos expliquen esto de otros, a ver a qué va dirigido exactamente, porque deben saberlo ellos, ¿no? Digo yo, no sé. O no. Deben saberlo. Y lógicamente como ciudadanos o como clientes, pues deberíamos saber esos otros que son. Lo que sí que deberíamos, para el que quiera ahorrar un poquito en energía, lo que sí que deberíamos de agudizar un poco el ingenio y tal, es en la parte fija. ¿Por qué necesito yo tener cierta cantidad de potencia contratada en casa? Quizá no utilice ni la mitad, nunca. Para ello, pues sería interesante de colocar un aparatito interno en casa, un registrador, para que me indique cuál es la potencia máxima que yo en un momento determinado necesito. Entonces, con eso, a partir de esa cantidad máxima de energía, ir y bajar la potencia que yo tengo contratada, pues al nivel que me indique ese aparatito. Y así, pues más o menos, ajusto, porque hay gente que tiene 5 kilovatios contratados y realmente igual no llega ni a utilizar ni 3. Entonces, ¿para qué pagas ese coste fijo de 2 kilovatios sin usarlos? Eso es un punto importante a la hora de intentar ahorrar un poquito en esa factura. Un poquito bastante. Bastante, porque los tramos tienen diferencias bastante importantes, ¿no? Muy bien, bueno, pues esa es la factura que hay que echarle para entenderla. Yo ya digo que, bueno, con las explicaciones de Juanjo la entenderé un poquito más ahora, pero no del todo, seguro, no del todo. Es que es complicado. Muy complicado. Bueno, más cosas. Vamos a hablar de ese contador, que antes nos adelantabas algunas cositas. Es un contador que es muy diferente al que hemos tenido y tenemos todavía la mayoría en nuestras casas, que sigue con la rulita esta, que la mirabas alguna vez y decías, ¿cómo va esto? Qué rápido que tengo encendido, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora es digital.
¿eh? Y esto tiene sus puntos positivos y negativos, supongo, como todo en esta vida. Sí. A ver. Bueno, se le llama contador inteligente. Yo, como estamos en horario escolar infantil, no le pongo el calificativo en vez de inteligente, ¿no? Porque es un gran chivato en el sentido de que no solamente sirve para leer parámetros eléctricos, sino que puede servir malintencionadamente, tanto por parte de las compañías como por parte de amigos a lo ajeno, para otras cosas, ¿no? Me explico. Los datos que el aparato registra, pues realmente no es un aparato inteligente, es un registrador de parámetros eléctricos. Pues se puede hacer con 720 medidas que te hace de consumo a lo largo de un mes, se puede saber perfectamente cuáles son tus hábitos en casa. Y conociendo los hábitos de casa, puede ser que algún día te llamen a las 3 de la tarde una teleoperadora ofreciéndote no sé qué servicio, porque usted pues tiene un hábito X. Entonces habría que ver quién ha pasado información, ¿no? Pues claro, leemos toda la letra grande, pero nunca leemos la letra chica. Igual, sin quererlo, pues ha firmado como que cedes los datos de cierta historia a una compañía tercera de tal. Bueno, esa letra pequeña que a malas penas se ve. Y digo lo del ajeno también porque es un contador que avisa de la actividad de casa, y además de una forma para mí muy preocupante. O sea que los cacos hasta ahora pues tenían que hacer un seguimiento, ¿no? De cuando se entra normalmente, cuando se sale de casa y tal. Además la policía te decía, cuando te vayas de vacaciones deja siempre limpio el buzón, tal. Bueno, pues ahora todo eso no va a servir para nada. Ahora, aparte de limpiar el buzón, pues tendrás que, no sé, porque ahora el contador avisa de la actividad que tienes en casa. Y avisa de forma muy descarada. Esto es como cuando vas al médico y ves el piloto ese rojo encima de la puerta de que hay gente dentro. Pues ahora el piloto rojo del contador te indica que no hay nadie dentro. Y cuando vas por la calle, pues ves pilotos rojos por toda la calle, que es muy preocupante. O sea que ese contador está emitiendo cuando hay consumo y hay diferentes consumos, pues va más rápido, va parpadeando más rápido, más lento, ¿no? Exactamente. Dependiendo de la cantidad de energía que se está consumiendo, ¿no? Hasta el punto que cuando no se está consumiendo energía se encienden dos pilotacos así de gordos rojos que está diciendo a cualquiera que pase por la calle, ahí no hay nadie. Efectivamente. Y además fíjate, no son las luces de Navidad. Eso es. Vas por la calle y tú ves pilotos rojos por todos sitios. ¿O no? Por eso digo que a mí es la parte más preocupante, porque me ponen a mí un chivato en la puerta de mi casa diciendo si estoy o no estoy, o si tengo actividad o no tengo actividad. Nos dicen, bueno, a ver, todo el mundo cuando se va de vacaciones y tal, pues suele dejar algo encendido, el frigorífico, tal cual. Bueno, entonces te roban desde dentro. Claro, ya efectivamente, ya estamos diciendo que lo que van a tener entonces en ese chivato, en esos pilotos, va a ser una luz que al mismo ritmo siempre se está encendiendo, con lo cual también es fácil saber que 2 o 3 días el consumo ha sido exactamente el mismo, aunque se está encendiendo y apagando. Sí, pero es más preocupante el piloto rojo. El piloto rojo, claro. El piloto rojo es muy preocupante. Se le llama contador inteligente, pero yo ya digo, el término inteligente lo pondría en otro, lo cambiaría, y luego lo del inteligente para mí es un equipo que con cierta información puede hacer algo, ¿no? Claro, ese algo solamente repercute a las empresas distribuidoras, pero al hogar no. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Si yo tuviese acceso a la información que maneja mi equipo y pudiese repercutir esa información directamente sobre la instalación, pues digamos que mis hábitos los regularía el propio contador, ¿no? Por eso es inteligente. Pues dice, pues mira, ahora no vas a poner la estufa porque no es hora o por lo que sea tal. O sea, que pudiese haber una supervisión por parte del contador hacia la propia instalación. Sí, imagínense que ese contador nos está indicando, porque esto es otra, ya no vamos a saber el precio real de la energía. O tienes que estar todo el día pendiente del ordenador. Va a estar cambiando constantemente el precio. Si ese contador nos sirvió para decir, oye, pues si pones la lavadora dentro de media hora,
vas a ahorrarte X dinero, ¿no? O lo pones a tal hora más o menos. O que no te deje poner la lavadora. O que no te dejen, pero claro, esto no interesa tampoco a las grandes empresas. Claro, efectivamente. Es inteligente para ellos, pero para ti no. O sea, siempre tiene que haber una interactuación entre la parte inteligente, entre comillas, con la parte, digamos, pues que va a actuar. Entonces sí que sería inteligente. Por eso hay equipos que yo siempre me pongo como esa parte friki que es capaz de hacer con el consumo que se está consumiendo, interactuar sobre la instalación. Y entonces sí, es una parte inteligente, porque dice, mira, se va a poner sola la lavadora a tal, o la lavadora o la calefacción o lo que sea, a tal hora porque ahora es cuando me dice mi contador que active la lavadora o cualquier cosa de esas. Entraría la domótica con el contador, etcétera, etcétera, para que fuese eficiente una instalación, porque ahora mismo no hay eficiencia en ninguna de las instalaciones que hay. Muy bien. Bueno, de todas formas, esto del contador digital, aunque se está colocando ya en algunos lugares, parece ser que todavía no es útil al 100% ni para ellos, puesto que las infraestructuras no están preparadas. Nos están poniendo ese tipo de contador, pero no está el resto del mecanismo, vamos a llamarlo así, preparado para eso. Esto es que es la imposición de una directiva comunitaria que te dice que en el 2018 todo tiene que ser digital. ¿Qué ocurre? Te dice que solamente que debe de ser digital, pero no que tiene que ser comunicable, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Que para montar la infraestructura de telegestión, pues eso es otro cantar. Entonces, que el contador registre ciertos parámetros, chorrocientos parámetros, porque por eso es digital y puede almacenar ahí y tal, y luego vaya el señor que va tomando lectura, pues bueno, lo que hace es volcar de la memoria del contador hacia su aparatito registrador y ya está. Pero lo que se quiere es dar un paso más y que sea una telegestión del contador. Por eso digo que luego habrá que ver cómo se interpretan todos los datos y a quién se le dan. Entonces, en esa telegestión se necesita una infraestructura de recogida de datos y mandar esos datos a una central donde se gestionan todos esos datos y con esos datos pues se elaboran facturas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la infraestructura que va desde el contador hasta ese punto de gestión, en algunos sitios está montado, aunque sea de forma experimental y tal, en otros no. En otros solamente la infraestructura intermedia de telegestión no está montada y en otros casos solamente se pone un contador digital sin más, o sea, sin posibilidad de comunicación. Por eso he dicho que si te compras el contador, posiblemente dentro de un tiempo la compañía distribuidora te exija que sea uno comunicable. Y entonces ahí entramos, porque un digital puede valer unos 30 euros, pero un comunicable vale 300. Entonces no hay mucho beneficio a la hora de adquirir en propiedad un contador por el momento, porque aún no se sabe esto ni cómo va a funcionar en un futuro. Y sí, claro, ahora te incrementarán un poquito más porque habrá que pagar el contador digital, pues te lo incrementan en el alquiler y ya está. Si pagas unos 60, pues ahora vas a pagar por 2 euros o 2 y pico o lo que ellos quieran. Bueno, pues en fin, seguiremos cogiendo toda la información en torno a los contadores digitales y se la iremos contando, porque esto, como aquel que dice, no ha hecho más que empezar, ¿eh? Aunque ya en otros países está funcionando y seguramente cometeremos los mismos fallos que se cometieron allí, aunque ya los conozcamos, porque esto suele ser lo habitual. Sí, nosotros siempre empezamos desde cero. Siempre, da igual. Nos ha ocurrido con muchas cosas, ¿eh? La última la tenemos con las TDTs y demás, ¿no? Que estando funcionando ya 10 o 15 años en otros países, vamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en aquel lugar. No aprendemos de los errores de los demás, que además nos solucionarían también muchísimos problemas. Pero nosotros lo solventamos de una forma muy sencilla, y es pagar la electricidad al triple que se paga en cualquier país de Europa, y con cualquier fallo pues se solventa de ese pozo. Efectivamente. Muy bien, vamos con más asuntos. Lo hemos oído incluso en estos días de campaña electoral en muchísimas ocasiones, lo del impuesto al sol, de si lo vamos a derogar si llegamos al gobierno, que si esto es lo mejor que se puede hacer. Ese impuesto al sol, Juanjo, realmente, ¿qué es esto? ¿Cómo se le puede poner un impuesto al sol? Bueno, antes que derogar el famoso Real Decreto, lo primero que hay que hacer es leérselo. Y después de leérselo intentar entender lo que pone,
porque es para un egiptólogo. Está hecho para un egiptólogo para que pueda descifrar eso con mucho tiempo y tal. Yo he tenido la oportunidad de leérmelo y bueno, lo que sí que llegué a la conclusión, y eso aparece en la introducción del Real Decreto, es que está concebido para el sostenimiento económico del sistema eléctrico nacional, que es lo que yo he subrayado así en todos los colores. ¿Por qué? Porque sostenimiento económico del sistema eléctrico nacional. Que yo sepa, el sistema eléctrico nacional es privado, está en manos privadas, y creo que el sostenimiento económico de una empresa privada pues debe de recaer en esa empresa, no en el resto de la humanidad. Pero bueno, ¿y por qué a este tipo de empresas sí y a otras no? Efectivamente, pero que eso los que ven los que ven la panacea en este tipo de cosas, pues que lo expliquen. Yo no lo llego a entender. Si es una empresa privada y está privatizado el sector, pues lo lógico será que el sector pues se financie económicamente como pueda. Bien, no es un impuesto al sol, es un impuesto que se pone, y tampoco es un impuesto, es una regulación que se hace de cualquier energía que tú puedas aprovechar para ti, para tu autoconsumo. ¿Y cómo se come esto? Pues muy sencillo. Dices, madre mía, si yo tuviese un sistema que me permitiese autoabastecerme y disponer en un momento dado de energía de la red para el momento ese en el que pues tengo una carencia de energía que yo puedo producir, pues poder utilizar una y otra, ¿no? Bueno, pues y ese tipo de energía puede ser de cualquier tipo, no solamente solar. Puede ser solar, puede ser vía gas, puede ser vía acumulación, puede ser cualquier tipo. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, la regulación de ese autoconsumo es tal que es inviable, o solamente está hecho para penitentes. ¿Por qué? Pues porque digamos que se cobra la energía que tú consumes como normalmente lo haces, que está bien, tú pagas tu peaje, tu parte fija, tu parte de la que consumes, todo eso está muy bien. Pero dice, bueno, voy a ponerme unos paneles solares, que sería el generador, digamos, más sencillo de colocar en una vivienda, el que menos contamina, Por eso se ha puesto el impuesto al sol, pero podría ser un generador de gas. Bien, pues si tú haces eso, primero, te tiene que hacer un estudio de enganche, etcétera, etcétera, la compañía distribuidora. Entonces, si te hace ese estudio, ya te cobran por hacerte el estudio de si quieres poner 4 paneles o 5 o 10. Segundo, si te autoriza, pues entonces lo que se hace es que te exige poner unos contadores para ver qué es lo que vas a generar y qué es lo que vas a consumir de lo que vas a generar. Bueno, vale. Y luego viene la parte económica, que es que yo, como voy a tener acceso ahora, mi parte de generadora va a tener acceso a la red, pues te vuelvo a cobrar otra vez el peaje a la red. O sea, la parte fija que ya te cobraba, pues ahora te cobro otra parte fija. ¿Vale? Ya pagas 2 partes fijas. Bien. Y dices, bueno, vamos a ir entendiendo, aunque ya empiezo a no entender mucho, pero ya empiezo a tal. Eso, independientemente de que vayas a verter energía a la red o no la vayas a verter. O sea, si tú lo que te sobra lo vas a inyectar a la red, lo pagas. Y si no lo vas a inyectar a la red, también lo pagas. Eso es para el sostenimiento económico. Y además te lo pone así. O sea, el Real Decreto, que lo tengo delante, te lo pone así. La otra parte más curiosa es que de lo que yo genero y de lo que yo consumo también me cobran. Digo, coño, ¿esto cómo se come? Si ya me lo estoy generando yo, ¿cómo me cobran de lo que yo genero? Pues también es para sostenimiento económico. ¿Vale? Si antes pagábamos 10 céntimos de la parte esa variable por kilovatio, pues ahora te van a cobrar 5, la mitad. O sea, por algo que estás generando tú y te lo estás consumiendo tú con una infraestructura que tú has pagado y todo. Y que aún encima te tiene que autorizar la compañía distribuidora, porque una vez que lo tienes montado tal, el que te da el visto bueno
en la compañía distribuidora. Bueno, señor, y esto es mío, me lo he montado yo no voy a inyectar ni un solo voltio a la red y tal. Y luego la otra parte es, bueno, tengo un excedente de energía, lo que hago es inyectarlo a la red. Pues esa inyección a la red no se paga, eso la cedes, es una cesión. O sea que encima la energía que tú produces y que te sobra y que la inyectas a la red, que la red luego se difuminan los movimientos electrónicos por los cables y que cualquiera se puede aprovechar, pues esa red, esa energía excedente no la cobro. Esto es a grosso modo porque, ya digo, esto es para un egiptólogo poder descifrar el Real Decreto. Se ha hecho así tan sumamente enrevesado y gracias a amigos que hemos estado pues hablando un poquillo de él, es indescifrable. Son todos supuestos, no hay nadie que se atreva a hacer un recibo de esto a la fecha porque es un mejunje aquí de datos que es difícil. Los expertos, cada uno hace un recibo dependiendo de lo que él interpreta, porque aún no hay nada hecho en plan tipo. Y bueno, es un caos que no tiene parangón. En otros sitios el autoconsumo está regulado de una forma que, bueno, pues lo que te sobra te lo paga se paga, y tú pagas la diferencia de lo que consumes a lo que tú generas y ya está, y no hay más. Pero bueno, aquí se ha querido hacer un sostenimiento económico a través de esto. ¿De quién o de qué? En fin, a ver, a mí esto, claro, lo veo con los ojos de un simple ciudadano y digo, vamos a ver, pues yo tengo mi instalación eléctrica que tengo conectada a la red, que la utilizo, y tengo mi sistema, oye, me lo puedo permitir, me pongo yo mis placas en mi terracita y me lo puedo permitir porque económicamente tampoco es esto, sí. Es importante lo que está la inversión que hay que hacer, pero sería tan sencillo como yo tengo este sistema que funciona con el sol, pues utilizo las dos cosas. Yo pago, lógicamente, por todo lo que yo consuma de la red y, mientras tanto, pues tengo la posibilidad de utilizar este sistema, que es mío, lo he pagado yo, y estoy utilizando la energía del sol. ¿De quién es el sol? ¿De las eléctricas? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? O sea, no tiene sentido. Vamos a ver, hay una parte del Real Decreto que te dice que las instalaciones que están totalmente aisladas de la red, que no tienen posibilidad de conexión a la red, esas no entran dentro, con lo cual ahí tú te puedes montar lo que te dé la gana, por el momento. O sea, esas están fuera del sistema y tú puedes montarte lo que te dé la gana, pero no puede haber una interconexión a la red. Tiene que haber imposibilidad de interconectar. Lo que podría existir, que tampoco es un sistema mixto, porque dice, bueno, me pongo dos plaquitas y con eso mi alumbrado de mi casa yo lo tengo cubierto y el resto pues lo consumo de la red. No. Ellos te dicen que esa vivienda tiene acceso a red y tú ahí no puedes conectar nada. Y además todo esto se tipifica como faltas gravísimas de muerte si te cogen con una placa que no sé quién es el inspector que va a entrar a tu casa, porque claro, tendrán que hacer entradas masivas o oleadas, como yo que sé, como el control de alcoholemia, ¿no? Pues vamos a hacer un control solar a ver quién está conectado y quién no al sol. Pero es lo que no llego a entender del todo, Juanjo. Vamos a ver, aquí, ¿quién te está prohibiendo poner placas solares en tu vivienda? Pues, ¿las eléctricas? No. ¿El gobierno? Es muy fácil. ¿Quién me puede prohibir a mí? Vamos a ver. Tenemos la prueba, por ejemplo, de estas placas que se ponen con el agua, ¿no? Que calientan el agua. Sí, bueno, esas las puedes utilizar. Ya, por eso, pero que tenemos esta prueba, ¿no? Oye, pues tú tienes tu plaquita que te calienta el agua y tal, tienes agua caliente con un coste más bajo y demás, vale. Sí, vamos a ver. Nadie puede entrar ahí a tu casa, como tú dices, y revisarte. ¿Quién es el que te prohíbe? No es que te prohíba, es que te pone trabas para que no lo utilices, no es que te prohíba, tú lo puedes utilizar, ya te lo regulan cómo lo debes de utilizar. Pues muy fácil, el que firmó un Real Decreto, ¿no? ¿Cómo está influenciado el que firma el Real Decreto? Pues se ve simplemente en los primeros párrafos. Estás hablando del gobierno. ¿Quién ha hecho la regulación? Que no podemos dejar en el aire estas cosas. O sea, que es el gobierno el que está dando lugar a esas situaciones. ¿Quién ha regulado eso? O sea, es el gobierno el que está pensando en el ciudadano. Y yo, ¿no? sí, En este caso. Bueno, en el ciudadano no lo sé, pero en ese párrafo. En las eléctricas sí. Es que le está dando un poder que yo creo que no deben tener sobre el sol. Si ya te digo,
en la introducción de ese Real Decreto ya te pone que es para el sostenimiento eléctrico, para el sostenimiento económico del sector eléctrico. O sea, si eso te lo pone pero ¿por qué en ese Real Decreto, pero si es que lo que no claro, entiendo, ¿no? Juanjo, es ¿por qué tengo que sostener yo a una empresa privada? Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es privada, pues es privada. Y si no es privada, pues no es privada. Pero si no es privada, será pública. ¿O de quién es? Y si se ha privatizado, será para algo. Yo es que tampoco lo entiendo. Yo es que soy muy corto de esto. Pero bueno, como vienen de aquí los martes los políticos, pues que lo expliquen ellos. Que cada uno tiene sus teorías y sus cosas, ¿no? No sé, yo no lo entiendo. Así, soy así de corto. Yo entiendo de voltios y de amperios y de cosas de esas que van para allá y para acá y de energía. Del sistema de regulación por parte de... Pues no lo entiendo cómo se ha hecho ni a quién beneficia. No lo entiendo, pero bueno, que lo explique alguien. Yo solamente me quedé con ese párrafo, bueno, párrafo no, esas 4 letras, y ya está. Y con eso pues está claro a quién... Porque dice, bueno, es que claro, si todos somos autoconsumidores, pues ¿quién va a pagar quién va a financiar esto? ¿Lo pagarán los que no puedan tener capacidad para conectarse y tal y cual? Bueno, pues regúlelo, porque si hay una deuda que se ha generado de la forma que se ha generado, pues igual hay responsables que son los que deberían de apechugar con sus errores, que es que aquí se cometen errores pero nadie paga los errores. Los pagamos todos. Los pagamos todos, claro. Entonces, pues... El coste nadie es caro. Claro. Claro, vamos a ver, para que se hagan una idea nuestros oyentes, estamos hablando de, por ejemplo, imagínense, y voy a poner un ejemplo que estuvimos comentando hace unos días, que es muy tonto, ¿no? Pero es fácil para comprender esto. El de los tomates. El de los tomates. Imagínense que tienen 2 macetas en su terracita, y plantan 2 plantas de tomate, y esos tomates, que seguramente los van a consumir ustedes en una ensalada y demás y tal, tenemos que darle explicaciones al supermercado de la esquina de lo que nos ha costado los tomates, los que hemos plantado y tal, y además pagarle por haber tenido esos tomates y consumir esos tomates. Es más. No tiene sentido. Es más. Tú quieres tener tomates en una maceta para tu ese, ¿no? Primero tengo que pedir permiso a ver si puedo tener los tomates, criar unos tomates en una maceta. Primero tengo que ir al supermercado de turno y decirle, oiga, ¿puedo tener 2 macetas con 4 tomateras? Sí, pero te van las semillas. Y te dice, primero te voy a hacer un estudio. A ver si eso lo puedes hacer o no. Una vez que te da el permiso para que lo hagas, entonces crías tus tomates, siembras tus tomates, cuidas tus tomates y tal. Y te dice, vale, ya tienes tus tomates. ¿Cuántos tomates has tenido? Te dirá el supermercado. ¿Cuántos tomates has tenido? Pues he tenido 6. Vale. De los 6, como yo los vendo a, yo no sé, euro el kilo, y tú has tenido 1 kilo, pues te voy a cobrar 50 céntimos por tus tomates, que te los vas a comer tú. ¿Para qué? Para sostener el supermercado. El supermercado, claro. Efectivamente, para sostenimiento económico del supermercado de la esquina. ¿Se hace así? Pues eso es un poco. Claro, no me extraña que tengamos a un montón de españoles, muchos sellineros también, poniendo placas solares en otros países. Países que además tienen muchísimas horas menos que nosotros de sol. Vecinos nuestros están en Inglaterra, que a las 3 de la tarde ahora mismo pues es de noche en Inglaterra. Pero bueno, ahí se están instalando. Tenemos amigos, bueno, conocidos y tal, que antes pues trabajaban en España, ahora trabajan en Inglaterra. Que el sol lo ven en las películas del oeste, claro. Bueno, yo no le veo sentido por ningún lugar, ¿no? No sé si alguien se lo ve. El teléfono está abierto, 967 30 53 21. Participa allí en @soloradio.es si quieren enviarnos un correo electrónico. Pero esto es difícil de entender. Difícil de entender cuando se supone que se debe velar por los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso creo que se vela más por los por esas empresas de las que estamos hablando, e incluso, como bien decías, de sus consejos de administración, donde hay un montón de personas influyentes. Sí. Porque, en fin, lo iba a decir en un programa de los martes, pero yo el otro día empecé un ejercicio que además me hace terminar algunos días con un cabreo tremendo. Vayan pensando en personas que fueron representativas en la política española desde hace muchos años y demás, se meten en Google
y ponen una frase relacionada con ellos, ¿no? Para intentar saber qué es lo que están haciendo ahora, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, puse la frase y repetí varios nombres, ¿no? ¿Qué cobra fulanico de tal? Sí, sí, sí. Y se van a encontrar con un montón de gente en esos consejos de administración y luego cobrando dinerales sin ningún tipo de responsabilidad. Y luego cuando intenta sacarle los colores dice, pero si yo es que me aburro. O sea, cobran un pastizal y se aburren. ¿Por qué? Porque no hacen absolutamente nada. Están ahí pues en el cementerio de elefantes. Y digo yo, ¿no tendrá que ver esto precisamente con ese trato? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de escoger a quien queramos intentar que nos represente. A ver si al final esos cantos de sirena que llegarán al ministerio al día siguiente sucumben o no. Si eso se ve en las órdenes y en los reglamentos que emiten. Uh-huh. Bueno, entonces la cosa no está clara por el momento, o sea, no podemos pensar en autoabastecernos. A ver, hay muchas soluciones. Yo siempre he pensado de que hay que aprender del pasado para no cometer siempre los mismos errores, etcétera, etcétera. Sí que se puede ahorrar muchísima energía. Estamos abocados a una vorágine de consumo eléctrico, vamos, de todo. Te puedes encontrar abrelatas eléctricos, exprimidores de zumo eléctrico, cepillo de dientes eléctricos, todo eléctrico. Bueno, pues hace no mucho no había tanto consumo eléctrico, ¿no? Y bueno, quizás tenían un poco más de calidad de vida, entre comillas, en el sentido de salud sobre todo, ¿no? Hay que consumir lo justo y luego hay que hacer un estudio en una vivienda qué porcentajes de energía necesito para qué servicios. Por ejemplo, lo que más se utiliza en una vivienda habitual, el coste mayor que se hace de energía es en la climatización del hogar. Entonces, consumir muchísima energía eléctrica solamente para calentar o enfriar el hogar, pues igual puedo utilizar otro recurso distinto al eléctrico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el solar, que no va conectado a la red ni nada, sino un solar pasivo que se llama, que son por ejemplo, las placas estas que hemos hablado de calentar el agua. Uh-huh. También podemos utilizar para refrigerar, que en otros países se hace. Hay refrigeradores, hay aire acondicionados que funcionan con la energía del sol, que cuanto más sol y más calor hace, más refrigera nuestra vivienda. Uh-huh. Con lo cual ya tenemos una parte de energía eléctrica que no voy a utilizar, la voy a utilizar directamente del sol. Permíteme, Juanjo, enseguida continuamos. Tenemos al teléfono a un oyente que quiere participar en la tertulia. Antonio, buenos días. Buenos días, pareja. Buenos días. Vamos a ver, yo según lo que habéis dicho de la energía solar, de las placas solares, según el ministro de Industria, hace unos meses, no hace mucho, dijo que cada uno podía poner en su casa lo que quisiera. Sí, consumía lo que consumiera y lo que no consumiera lo de la energía solar, pero no ponía trabas ninguna. Si no te pone trabas ninguna, si no hay trabas, simplemente tienes que cumplir con el reglamento que él mismo ha firmado, simplemente. Si tú puedes poner todo lo que quieras, lo único que tienes que pagar ciertos costes. Bueno, eso sí te sale más económico que la... Ya te digo yo que haciendo un estudio así por encima, te digo que lo vas a amortizar cuando pase 3 veces el cometa Halley por aquí. Sí, bueno, sí pasa como las que ponen los tejados que dice que en 25 años la amortiza, en 25 años te dejan verlas porque ya no valen. Por eso te digo que la vas a amortizar según este reglamento de autoabastecimiento, pues cuando pase 3 veces el cometa Halley, o sea, dentro de 200 años. O sea, entonces él te dice que sí, que tú pongas lo que te dé la gana. La historia es que no te va a ser viable. Y otra cosa... No va a ser rentable. Exactamente. Y otra cosa es que tú te aísles de la red. Entonces sí, puedes conectar todo lo que tú quieras. O sea, para entendernos, tú deberías... Digo, no, me quedo con la energía solo. Exactamente, con lo que tú generes. Entonces sí, tú puedes montar lo que te dé la gana. Como si quieres montar un molino de esos que te tienen que dar los permisos, evidentemente. Sí, claro. Pero... ¿Y de los tomates? ¿Dónde me sacas así de los tomates?
Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo ilustrativo. Un ejemplo un poco chungo. No, pero es, a ver... si lo analizas, Antonio, es exactamente eso. Sacamos Lo que pasa es que con tomates te parece una tontería y con la electricidad no lo vemos tan claro, pero también es una tontería igual. Más o menos el sistema ese, vamos. Sí, lo que hemos querido con los tomates es hacer un símil entendible a la gente, porque la electricidad es muy difícil de ver. Yo siempre lo he dicho, la electricidad no se ve, se siente, ¿no? Cuando tocas un enchufe se siente, pero no se ve. Sí, se siente, sí, si lo tocas más todavía. Exacto, pero no se ve, ¿no? Tú no ves por dónde van los electrones por ahí moviéndose, pero los tomates sí que se ven y digamos que la gente es más fácil de asimilar ese ejemplo. Sí. Pero bueno, pareja. Es así. Antonio, gracias por tu llamada. Pues que sigáis bien. Y feliz vida. Ya veremos a ver ahora salir. Felices fiestas. Igualmente. Bueno, claro, es mucho más sencillo entenderlo con tomates, lo ridículo que resulta a hacerlo con la electricidad. Pero, claro, estamos hablando de un hogar que de la noche a la mañana no utilice red eléctrica en ningún momento. Esto es difícil, lógicamente. No. A ver, sí, de buenas a primeras es difícil porque... Sí. Y la inversión es grande. La inversión es muy muy grande, ¿no? Y igual puedes ponerla poquito a poco incluso, ¿no? Si se hace a nivel comunitario, lo que pasa es que aquí no tenemos... vamos a ver, tenemos una visión muy rara de hacer cosas a nivel comunitario. Para eso deberíamos de cambiar un poquito nuestra mentalidad. Pero sí que hay equipos que se venden en otros países que sirven para hacerlo a nivel comunitario. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es más barato, la electricidad o el gas? Pues dices, pues el gas, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Pues en mi edificio, en vez de consumir energía eléctrica, voy a consumir gas. ¿Para qué? Pues con el gas voy a poder obtener agua caliente, sanitaria, calefacción y electricidad. Y si eso lo apoyo con un sistema solar, pues miel sobre hojuelas, ¿vale? Esos equipos se venden compactos y se venden pues para instalaciones que están totalmente aisladas o para otros países que sí que consumen de este tipo de equipos. Entonces tú te lo generas todo. Y además va compacto, o sea, es un cacharro, ¿no? Que lleva sus baterías, lleva todo. Entonces tú llegas y lo pones donde te da la gana, conectas tu toma de gas y tus placas solares. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras hay sol, pues se van cargando unas baterías que luego a través de unos inversores, etcétera, entran en tu red particular. Que esa red particular, pues si somos 10 vecinos, pues cada uno con su pequeño contador, pues se hace cargo de lo que consume, como si fuese una calefacción normal, y el gas, y cuando no hay sol, pues es el gas el que genera pues esa electricidad, etcétera. Bueno, una especie de grupo electrógeno ahí un poco más sofisticado, ¿no? Eso aquí no se utiliza, o se utiliza escasamente, pero esos equipos existen. Y luego hay otros que utilizan hasta la energía geotérmica, por ejemplo en Islandia son muy utilizados, que utilizan la energía del subsuelo. O sea, hacen una especie de pozo, meten una tubería con un aceite caliente, pasa por un motor muy especial, son motores, se llaman Stirling, es un motor que se hizo en 1780, y ahora ha salido otra vez a la palestra porque no consume ningún tipo. Solamente con calentar el motor ya se pone a dar vueltas. Y con eso pues tienes tu grupo, etcétera, etcétera. Y ese motor pues se utiliza ahora en energía solar. Abengoa tenía ciertas instalaciones con esos motores. Lo que pasa es que misteriosamente las empresas que se dedican a las renovables aquí desaparecen de forma fulminante. Pero sí, hay otros sistemas de autoabastecimiento que bueno, pues que aquí no interesa. La pila Volta esta famosa, no Tesla, que diga, la pila Tesla, pues aquí decía, no, es prohibido, no, si no te prohíben, tú la puedes poner para almacenar, lo que pasa es que te va a salir más caro poner eso que enchufarte la red. Entonces, con esa batería y ciertas instalaciones, tal, pues te puedes autoabastecer. En Yecla hay una empresa que ha desarrollado una batería que es 10 veces más eficaz que la Tesla. No sé si lo conocemos. Está en Yecla. Los desarrolladores son de Yecla. La pila pesa un montón, bueno, no sé cuántas veces menos que una de litio, que es la famosa Tesla. Están desarrollando la vía para desarrollar, o sea, la factoría para desarrollar todo eso y comercializarlo. ¿Qué ocurre? Que en España igual no venden ni una batería, va toda afuera.
¿Vale? ¿Por qué? Pues porque aquí no va a haber negocio. Y si la van a desarrollar en España no es todo lo malo, Sí, porque sí, ya sí. en esos casos ya la empresa se habría marchado fuera. Yo estoy muy contento porque se hace en Yecla, porque parece que aquí solamente servimos para sembrar y para cultivar el campo. Vamos a ver, hay cabezas pensantes aquí también y se puede desarrollar muchas cosas, pero con cabeza, no a lo loco y esperando que nos llueva algún marciano y nos ponga aquí a producir cosas de tecnología. Me llama la atención esto que dices, que es relativamente sencillo encontrar este tipo de sistemas luego en grandes áreas comerciales en otros países, ¿no? Eso es porque se incentiva este tipo de utilización de energía por parte de los gobiernos, porque hay otros países donde, bueno, pues está incentivado de tal manera que poquitas personas utilizan la red eléctrica. Sí. Incluso en las ciudades, vamos. Sí. Es que ya te digo, a nivel comunitario, lo que pasa es que nosotros nuestra mentalidad tiene que cambiar muchísimo para pensar en esas cosas, ¿no? Y luego está la pillería española, que es muy, pues yo no pago y entonces tenemos el follón. Bueno, no hay nada más que verlo en ciertas calefacciones comunitarias, ¿no? Que en ciertas comunidades pues hay problemas con este tipo de cosas, pero claro, la mentalidad de otros países a nivel comunitario, etcétera, etcétera, pues es distinto. Entonces sí que se pueden llevar a cabo instalaciones no para un uso particular exclusivo de una persona, que es una inversión grande, sino para un nivel comunitario, ¿no? De varios vecinos, un edificio, etcétera, etcétera. Incluso hay equipo de cogeneración, que eso solamente aquí en las grandes factorías se instala, un sistema que genera de todo y se vierte el excedente a la red. Pues eso a nivel de comunidades de vecinos, hay equipos que en otros países sí que se instalan. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos a cómo vayan las cosas en este asunto y en el momento que no sé, que cambien un poquito las cosas y realmente sea eficiente para el ciudadano, pues nos encantaría comentar esto de otra manera, ¿no? Y bueno, pues dar la posibilidad a todo el mundo de que conozca que se puede ahorrar dinero utilizando estos sistemas. Yo voy a hacer un inciso hablando, porque es algo que me ha tocado un poquito, aunque sea un poquito, un inciso en el tema de la mentalidad, ¿no? En la mentalidad de desarrollo de cosas relacionadas con la energía, etcétera, etcétera. Sabemos que hace poco pues ha habido un certamen a nivel provincial, creo, para, bueno, pues exponer ciertos trabajos que se han realizado por parte de empresas jóvenes o emergentes y que, bueno, pues se ha premiado algo. Se presentaba de todo, ¿no? Se presentaba de todo y se ha premiado algo que dice, bueno, pues esto refleja mucho cuál es nuestra mentalidad, ¿no? Porque proyectos en los que yo he participado, digamos, de cierta forma, como es el tema de la utilización de la energía de la biomasa, pues se han descartado bueno, se han aparcado directamente. En cambio, ciertos proyectos que no tienen ningún sentido más allá de, no sé, del artesano, no sé, pues son los que se premian aquí. Entonces, eso refleja un poquito, pues, la mentalidad de esta sociedad, ¿no? Que tiene que cambiar, como bien lo decía. Esos proyectos que igual se les ha dado la espalda en concursos como este, pues son los que en otros países toman en cuenta y cuando lo ven, trabajar en ello y luego tenemos que pagarlos otra vez nosotros. No, y además es que estos proyectos están tan sumamente bien que se están exportando fuera, ¿no? Aquí no se cree en ellos o somos muy reticentes. Y luego, claro, en los otros países la visión que tienen de esto es que se parten la tabla, como dicen los chavales, de la risa, de ver qué realmente es lo que pensamos, ¿no? A la hora, pues, de descartar o de aparcar proyectos relacionados con la utilización de la biomasa en vez de otros tipos de combustibles fósiles de los cuales dependemos. Y además, con lo que ha acaecido hace poco, pues hace pensar muy mal. Muy bien, bueno, pues hablaremos de otros asuntos más o menos similares. Mira, nos queda por ahí, por ejemplo, hablar de los nuevos vehículos, que dicen nuevos vehículos eléctricos. También está regulado en el Real Decreto. Eléctricos, pero que el motor eléctrico, fíjense ya los años que está inventado. El primer coche eléctrico se inventó a finales del 19. A finales del 19 estaba el primer coche eléctrico inventado. Estamos en el siglo XXI. Sí. Y ahora parece ser que va interesando
Va interesando. Sí, pero ya ha entrado en el Real Decreto. Por cierto, para el que no tenga sueño y quiera dormir plácidamente, es el Real Decreto 900/2015 de no sé qué día de octubre de este año. Y el que quiera se lo puede leer. ¿Ya lo has leído tú? Bueno, ¿estás en ello? Sí, no, tengo ojeras y es de intentar descifrarlo. O sea que también, ¿no? Va a ser, tendrá sus puntos negativos también la utilización del vehículo eléctrico. Sí, bueno, está regulado también, ¿no? ¿Por qué pagamos ahí entonces? No, es para enchufarlo, porque claro, eso se tiene que recargar con algo y te dicen, no, recargarlo, espérate, y además te lo ponen así, espérate a ver cómo lo vamos a recargar para poder hacer caja, que si no, esto no va bien. Juanjo, gracias por estar con nosotros en los desayunos de Solo Radio, ha sido un auténtico placer. Tenemos otros muchos temas que iremos tratando, pues en cualquier momento volvemos a saludarte. Aquí estaré. Venga. Hasta aquí los desayunos en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias, por supuesto, por la atención prestada y también la invitación para que se queden con nosotros y sigan disfrutando del resto de nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Asegúrate un posible puesto de trabajo con Centro de Formación de Conductores Ellín Iniesta. En Centro Ellín Iniesta puedes conseguir tu permiso de conducir camiones y autobuses de una forma rápida con nuestro 90% de aprobados en primera convocatoria. Y si todavía no tienes el certificado de aptitud profesional obligatorio, en Centro Ellín Iniesta tienes cursos CAP inicial, mercancías y viajeros. Además, si te faltan puntos del carnet de conducir, con nosotros los recuperarás antes de lo que piensas. En calle Ramón de Campoamor 7 de Ellín, Centro Ellín Iniesta, asociado a la Confederación Nacional de Autoescuelas. Centro Ellín Iniesta te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.